cómic de refugio de José Fonollosa, y es precisamente a raíz de, bueno, este cómic vino con una idea de José porque a raíz de estar trabajando o colaborando como voluntario en un refugio de animales se le ocurrió pues trasladar toda su experiencia a un cómic y explicarnos un poco a través de su visión el funcionamiento. Concretamente lo ha aportado, está como voluntario en la protectora de animales de Spats de Xàtiva, y nos hace mucha ilusión porque esta es la primera presentación que por fin podemos tener en directo con público. Nos apetecía muchísimo tenerlos aquí. Ellos son miembros de Spats y tenemos aquí a Mari Carmen, a Laura y a Jordi, que nos van a contar pues, no solamente qué les ha parecido que trasladen su experiencia en el cómic, sino también pues, bueno, en la labor que ellos realizan en su organización. Contaros también que bueno, una vez terminemos esta presentación podéis buscarnos en nuestro stand que tenemos aquí en la explanada de la Marina. José estará haciendo... Buenos días, soy José Fonollosa. Muchas gracias por venir a la presentación de Con mi refugio. Y esta presentación en concreto, pues como dice Yolanda, es muy especial por dos razones. Por una parte, es la primera presentación que hemos podido hacer, así presencial, y por otra, pues estoy acompañado por Mari Carmen, Laura y Jordi, que son tres de las patas fundamentales que sostienen el refugio en el que está ambientado mi cómic. ¿De qué va con mi refugio? Pues yo a mediados de 2018 entré como voluntario en la Sociedad Protectora de Animales, sin saber muy bien. Sí que preferí, en vez de hablar desde las tripas, hablar desde los números. Y para ello usé como referencia el informe anual, él nunca lo haría, sobre abandono y adopción de animales de compañía de la Fundación Affinity, que es como una fuente dentro de lo que cabe bastante contrastada, por lo que tengo entendido. Más o menos, antes de venir a esta presentación, le he hecho un vistazo del último informe, y que es el de 2020, que indica que durante 2019 hubieron una cantidad aproximada de 300.000 animales recogidos por protectores de animales. Y ahora ya vamos a empezar a hablar con mis compañeras y para que conozcáis un poco de qué significa lo que es un refugio y una protectora de animales. Mari Carmen, por ejemplo, para empezar por el principio, ¿cómo llegan los animales a la protectora? Buenos días, está bien, ¿no? Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia aquí. Y bueno, respecto a la pregunta que me haces, pues a la protectora nos llegan por muchas vías. Desde el animal que te lo dejan a la puerta o a unos escasos metros del refugio. Llevamos 36 años funcionando y la verdad es que somos muy conocidos para bien y para mal. En este caso ya lo llevan allí directamente. Luego hay muchas llamadas continuamente de animales que están vagando, que están por la vía pública sin identificar o identificados, y bueno, ahí se hace todo el protocolo y se localizan a los dueños o entran directamente al refugio. También hay muchos casos en que las familias, la persona, cuando hay un caso de algún animal que se detecta que se ha quedado desvalido, que no tiene a nadie, pues se ponen en contacto y nosotros hoy por hoy estamos acogiendo todos los casos. O problemas personales de las personas. Estando en el refugio sí que me he dado cuenta que no todos los animales que llegan a un refugio es porque los han abandonado, porque hay por ejemplo también desgraciadamente se nos escapan nuestras mascotas, porque es así, y en el refugio Laura, sí que procuramos dar un poquito de insistir en ese tema. Sí, a ver, sí que hay muchas veces que llegan al refugio mascotas que se han escapado de las familias, de sus propietarios. Entonces ahí sí que debemos diferenciar un
poco porque las mascotas que van identificadas, que llevan su microchip, cuando alguien las encuentra, las llevan a la policía local o a cualquier veterinario, les pasan el detector y esos perros sí que vuelven a su familia. ¿Vale? El problema viene cuando esas mascotas no están identificadas. Por eso desde el refugio o desde la protectora siempre abogamos un poco o informamos a las familias de la importancia de ciertos pasos que tienen que seguir para que estas circunstancias no se produzcan. Por eso es súper importante que las mascotas las identifiquemos primeramente con el microchip. Una vía muy rápida para que si alguien encuentra nuestra mascota nos pueda localizar es simplemente una chapita en el teléfono. De los niños, tener siempre precaución al abrir y cerrar puertas, ¿vale? Son medidas que nosotros creemos que se tiene que trabajar en la prevención. Entonces, si prevenimos que nuestra mascota se pierda, pues evitas que luego pasen estas cosas, porque hay perritos que por suerte llegan a nosotros o a la policía local, pero hay perritos que nunca luego se encuentran y no sabemos qué ha ocurrido con ellos. Cierto. Una vez ha llegado el animal, ya lo hemos recogido y están las instalaciones, puede ser que necesita atención médica y en ese caso pues normalmente se lleva a las clínicas veterinarias, colaboradoras, y puede pasar que el animal pues, lógicamente necesita un tiempo de reposo si ha tenido una atención que dentro del refugio no se le pueda dar, y ahí entra en acción una entidad que en las entrevistas que me han hecho llama mucho la atención, que son las casas de acogida. Jordi, ¿nos puedes explicar un poco qué significan? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por habernos invitado y que se vea un poco el trabajo que hacemos desde la protectora de Iniciativa, que al final entiendo que todas las protectoras a nivel autonómico y nacional más o menos se mueven en las mismas líneas de actuación. Y por lo que preguntabas, José, de las casas de acogida, nosotros siempre decimos de que son se puede entender así, un salvavidas. Es un salvavidas porque al final no solo entran los animalitos que en un momento determinado necesitan esos cuidados que comentabas, los cuidados veterinarios por algunas pautas que obviamente en un refugio pues no se podrían atender de forma tan pormenorizada, pero es verdad también de que hay algunas veces que dependiendo de circunstancias, como puede ser cuando han abandonado muchos cachorros pequeñitos, que tampoco pueden estar en contacto con otros animales todavía, necesitan una atención muy individualizada y al final pues el tener esas casas de acogida a las que acudir cuando nos entran estos casos, o incluso en el caso de los viejetes, los perros senior, que hablamos también de que hay veces que, aunque suena un poco duro decirlo, pero que a lo mejor han pasado toda la vida en el refugio y necesitan, pues digamos, un sitio digno donde descansar, pues estas casas de acogida al final se convierten en lo que decimos, esas salvavidas o esa casa que le aporta esa dignidad en la despedida al perro senior. Por lo tanto, son parte fundamental de la protectora. Sí. Y una vez llega el animal al refugio, se le busca un sedil donde pueda vivir, ya sea solo o con compañía de algunos animales que las personas responsables de allí consideren que se pueden llevar bien, y empieza su día a día allí. Pero en el refugio no solo tienen techo y comida, también, Mari Carmen, también se le busca que el animal siga hacia adelante. Sí, a ver, el proyecto es muy amplio. Lo primero, claro, las necesidades básicas tienen que estar cubiertas, para eso luchamos día a día. Alimentación, higiene y cuidados veterinarios, tratamientos que necesitan. Nosotros, gracias a Dios, hoy por hoy se le da esa atención a todo el animal que necesita. Pero luego está la vertiente que a nivel afectivo, a nivel psicológico, que es tan importante tanto en las personas como en los animales, el que crear un clima agradable, crear un clima de cariño, de confianza, el que esos animalitos se sientan queridos, que se les devuelve su dignidad, porque muchos de ellos llegan en un estado deplorable, ya no solo a nivel físico, a veces el animal a nivel físico no está tan mal, pero a nivel psíquico
las secuelas, que yo creo que son las que peor nos cuestan de sanar, y a veces no llegamos a hacerlo del todo, pero sí que yo estoy contenta de los logros que vamos realizando día a día, porque se ve la progresión de animalitos que han llegado con miedo, con pánico, que no creen en el ser humano. Al final se hace esa transformación. Entonces, gracias al equipo humano que tenemos, a los voluntarios y también a las figuras de los socios, de los padrinos, que nos ayudan, que los sacan a pasear, que les brindan. Ellos saben cuando es día de visitas, ellos, eso anímicamente les hace mucho bien. Entonces, en la SPACS y en cualquier protectora se trabaja a todos sus niveles. Y esto es una pregunta que va a ir para todos. Quien quiera mojarse, que se moje. Aproximadamente en SPACS de media hay como 100 perros cuidándose por su veterinario, por su atención y tal. ¿Y todo eso quién lo paga? Es la pregunta, porque yo llego allí y yo tengo mi lejía, tengo mis escobas, pero... Luego está la otra parte. La parte fea, de eso yo no me ocupo. Sí. Nosotros somos una asociación, somos una ONG y en este caso también llevamos muchos años funcionando y somos entidad colaboradora de Consellería. Por esta parte, a ver, nosotros necesitamos cubrir unos gastos que son bastante altos mensualmente y anualmente. Entonces, ¿cómo conseguimos cubrir estos gastos? Pues mediante los socios hay unas cuotas mínimas, y a partir de ahí cada socio pone su cuota. Están las colaboraciones económicas de socios, padrinos, colaboraciones puntuales, donaciones puntuales que puede dar alguna persona, alguna empresa. Y después, al ser entidad colaboradora de Consellería, tenemos la opción de poder pues pedir las subvenciones que salen anualmente. Y también en nuestra ciudad se nos ha reconocido la labor y también se nos brinda una ayuda que si no va a cubrir todo lo que realmente tenemos, pero sí que cuando estas ayudas llegan, pues sanean nuestra economía y nos hacen seguir adelante. Después, indudablemente, ahora estamos un poco por el tema de la pandemia paralizados en ese sentido, pero nosotros también intentamos acudir a los máximos eventos, a todos los saraos que hay, haya que y montar. luego a personas como tú que hacen colaboraciones de este tipo, en este caso el cómic, que también está repercutiendo favorablemente en la economía del refugio. Eso es lo básico, no sé si me dejo algo, pero principalmente es eso. Buscar dinero debajo de los cojines. De donde sea, 24 eso horas lo al podemos día. pagar 24 horas, porque ellos, el proyecto está muy alto. Lo reconozco que hemos ido, a lo largo de esos 36 años, se ha ido subiendo el listón y no estamos ahí. La SPACS tiene montones de proyectos en mente para seguir adelante y no bajar, sobre todo. Entonces, no hay que parar. Exacto. Y gracias a todas las personas que entráis en contacto con la SPACS. Cuando hablamos de los perros de SPACS, de los que están saliendo en el vídeo por ejemplo, no son los perros. Habla de Chechu, de Ivette, de Santa, de Gordo, de Bra. Cada perro tiene su nombre, su carácter y su historia. No son solo números en cuanto entran allí. Eso fue algo que me contaste, Laura, cuando hablando, como quien dice que pasa que en las protectoras se da por hecho, pero que a mí me impresionó, y de hecho en el cómic lo recalco, que no solo se le da el nombre para identificarlo. Cuéntanos. Sí, a ver, nosotros, como he explicado antes, Mari Carmen, intentamos un poco pues, devolverles esa dignidad a los perros. Porque nosotros decimos que no solo tenemos nuestros perros de casa, sino que allí tenemos 100 perros más. Entonces es una manera un poco de devolverles a ellos pues
pues ese cariño, ¿no? Que se sientan como si formaran parte de una gran familia, en este caso es la gran familia de las PAC. Claro. Bueno, nos han indicado que ya se acaba el tiempo. ¿Hay alguna preguntita por parte del público? ¿No seáis tímidos? ¿No? Yo sí que tengo una, y es preguntaros muy rápidamente qué os pareció que saliera todo esto en un cómic. Cuando José os dijo, voy a hacer un cómic de lo que estoy haciendo aquí, ¿qué pensasteis? Y si os ha gustado el resultado, sed sinceros que no nos está oyendo ahora. Pues sí, ahora que no se oye nadie. La verdad es yo estoy orgullosísima del trabajo de este compañero y bueno, cumple dos finalidades. Básicamente, como él ha dicho, un tema tan duro como el que tenemos, que somos a la cabeza de Europa de abandonos, es tratado de una forma que se pueda entender a cualquiera. O sea, es un cómic que lo puede leer un niño. Aquí tenemos el ejemplo, que me lo han manifestado hace un ratito, como un adulto. Entonces, tiene esa doble vertiente. Por una parte es lúdico y por otra parte es la forma de concienciar. O sea, es un lujo haber conocido a José, que se haya interesado. Yo recuerdo el día que llegó al stand de la feria, que tenemos un stand, y él ya era colaborador antes, porque él nos regalaba libros para que nosotros podíamos conseguir donativos con sus libros. Y un día, no sé si se acordará, yo le dije, porque él va, vente al refugio. Yo sabía que cuando llegan al refugio, nuestros niños son ya, vamos, es la red total. Entonces, es un lujo, bueno, matrícula de honor. Yo, hablando del tema de colaborar económicamente con SPACs, sí que os recomendaría, una de las cosas que ha hecho José ha sido esta lámina, que, bueno, una preciosidad de lámina que podéis comprar, de hecho ahora en el stand, son 4 euros, en la recaudación va a ir íntegra a SPACs, con lo cual, además de la sesión de firma, podéis llevaros un cómic. Independientemente de eso, si os pasáis por el stand y os apetece llevarosla, es una pequeña ayudita en la medida de lo posible que podamos hacer para esta gente y para el trabajo que están haciendo. Y bueno, daros las gracias a todos por venir, las gracias especialmente a vosotros. Ya os digo, esto no llevábamos un año, sino casi 2 esperando poder hacer esto y teníamos muchísimas ganas. Así que bueno, que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias.